Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a iniciar las clases de la parte de pediatría con estenosis hipertrófica del píloro.
Yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y dermatólogo pediatra y voy a encargarme de dar estas clases en esta semana. Entonces, para recordar un poquito qué es la estenosis hipertrófica del píloro, pues es esta disminución de la luz intestinal a nivel del píloro, por eso se le llama así. Entonces, las causas de esto no siempre se saben y hay muchas cuestiones que podemos ir viendo por lo que creemos que vayan a tener esto. Entonces, aquí lo que encontramos es que el píloro, que acuérdense que el píloro es justamente este músculo que se encuentra entre el estómago y el intestino, va a tener una hipertrofia y además hiperplasia de la capa muscular directamente en esta porción antropilórica del estómago. Entonces se engruesa y empieza a tener poco a poco las manifestaciones que va a tener este pacientito con la obstrucción al vaciamiento gástrico. Entonces, vamos a hacer esto como un caso clínico, vamos a ir viendo un poquito las cuestiones que tenemos que aprender de esta entidad. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un paciente masculino de 4 semanas de edad, el cual acude por una historia de 2 días de evolución y está caracterizado por vómitos postprandiales abundantes. ¿Esto qué quiere decir? El niño está vomitando después de que le das de comer. Este niño en general tiene mucha hambre, quiere comer. Eso es algo muy importante para que nosotros hagamos el diagnóstico diferencial. Entonces, va con el pediatra, se establecen medidas antirreflujo, pero a pesar de esto, continúa esta sintomatología. Cada vez son más severos hasta volverse estos vómitos en proyectil de contenido alimentario. Entonces, aquí hay cosas muy importantes que ustedes tienen que leer de forma específica. ¿Qué es lo importante en esta pregunta? 1, es un paciente masculino. 2, la edad a la que se presenta esto. Y vean cuánto tiempo tiene esta enfermedad. ¿Sale? Los vómitos en proyectil van a ser algo bien importante con contenido alimentario y lo que le decía es que está comiendo. El paciente es bien importante que sepan que este sí está comiendo. Entonces, la pregunta que les viene ahí en el examen es, la causa más frecuente de vómitos en el periodo neonatal es A, la mala técnica de alimentación, B, reflujo gastroesofágico, C, la estenosis hipertrófica del píloro, D, infecciones de vías urinarias y E, gastroenteritis. Como ustedes saben, todas estas son causas de vómitos en los niños. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que vamos a estar viendo con estos pacientes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar revisando en cada uno de nuestros pacientes para ver si tiene o no tiene lo que nos están preguntando? Entonces, bien importante, nosotros ya leímos cuáles son todas las respuestas. Entonces, ustedes dirían, pues está muy fácil, es estenosis hipertrófica del píloro. No, nosotros estamos viendo una clase, pero no quiere decir qué es lo que están preguntando. Aquí la causa más frecuente es la mala técnica de alimentación. Siempre tienen que valorar en estos pacientes que están vomitones si la técnica de alimentación es la adecuada. Todos los demás son causas bastante frecuentes también en el recién nacido de lo que pudiera ser vómitos, pero no es la causa más frecuente. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes hechos no suele estar presente en la estenosis hipertrófica del píloro? Aquí ya la pregunta está asociada directamente hacia una entidad específica. Entonces ya te están preguntando de la estenosis hipertrófica del píloro que no encontramos en estos pacientes. A, vómitos copiosos. B, comienzo desde el nacimiento. C, estreñimiento. D, pérdida de peso. ¿Qué no vamos a encontrar en estos pacientes? Pues lógicamente no empieza desde el nacimiento. Sí vamos a encontrar vómitos copiosos, sí podemos encontrar estreñimiento. No es un estreñimiento real como tal, simplemente el paciente no está evacuando porque nada está llegando al tracto digestivo inferior. Y la pérdida de peso por los continuos vómitos que presenta el paciente. Entonces, aquí, bien importante, todas estas manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro van a ser clásicas. Entonces, las perlas y lo que ustedes deben de saber de esta estenosis hipertrófica del píloro es edad de 3 a 6 semanas, que sea hombre principalmente, que tenga vómito en proyectil inmediatamente después de cada una de las comidas, sobre todo que no esté asociado a bilis,
y la sensación de hambre y que continúa alimentándose. Por eso les decía que en el momento era importante ver que el paciente tenía mucha hambre. Entonces, hay que distinguir muchas veces que los vómitos sean de reflujo gastroesofágico fisiológico, que es simplemente que el paciente vomita de forma normal, pero no son en proyectil. La estenosis del píloro sí va a ser generalmente en proyectil o van a empezar cada vez a más y más y más y más. Entonces, importantísimo que ya se los mencionaba es que el vómito es inmediatamente después de las comidas. Factores de riesgo que tienen es el tabaquismo materno, va a aumentar hasta 2 veces el riesgo de estenosis hipertrófica del píloro. La alimentación con biberón durante los primeros 4 meses de vida, que aumenta el riesgo de esta hiperplasia del píloro en más de 4 veces. Algo bien interesante es que los estudios no han demostrado muy bien que sea específicamente la alimentación del biberón. Puede ser que la succión que tengan en esto sea una causa, pero no lo saben, o que sea la misma fórmula la que lo esté causando, pero todavía no se sabe bien qué es. Otra cosa importante también, los antibióticos, sobre todo de tipo macrólidos, como eritromicina o acitromicina, están asociados con un mayor riesgo de hipertrofia pilórica. Entonces, sobre todo cuando se le dan a menores de 2 semanas de edad, cosa que no se deberían de dar generalmente a menos que tengas algo muy específico por lo que se lo tengan que dar. Antibióticos en los niños, de preferencia, no. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estenosis hipertrófica del píloro es falsa? A. La incidencia es mayor en el sexo masculino. Ya lo dije. Generalmente se inicia en el primer mes de vida. Los vómitos están teñidos de bilis. El vómito suele ocurrir en forma de proyectil o se observa una ictericia asociada. Entonces, aquí a lo mejor habría 2 entidades que te pueden llamar un poquito la atención. Ya habíamos dicho que la bilis no debería estar presente en los vómitos del paciente con estenosis hipertrófica del píloro, y la cuestión de la ictericia, eso no lo hemos mencionado, pero la verdad es que la ictericia se puede presentar en edades tempranas, entonces no sería raro también encontrarlo. Entonces, los vómitos están teñidos de bilis. Si vemos bilis en los vómitos, no es una estenosis hipertrófica del píloro. Acuérdense que la bilis se secreta en la vesícula biliar y está justamente abajo del píloro. Entonces, si el píloro está tan apretado, no vamos a dejar que este suba de forma de reflujo hacia el estómago y de ahí se presente en el vómito. Entonces, no se ve. La presentación clínica es muy importante ver que los pacientes empiezan a verse muy mal, no están comiendo, no tienen nada que los alimente, se deshidratan y tienen una masa palpable que a veces, como en la imagen pueden verla, es muy aparente. Es lo que se llama una aceitunita en el borde lateral del músculo recto abdominal, cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, los pacientes además van a presentar todo lo que vemos aquí: alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalemia, pérdida de peso, letargo, y esto hace diagnóstico diferencial con la sepsis en los prematuros. Y hiperbilirrubinemia con estos pacientes, por eso es que los vamos a ver con la pregunta anterior, que sí van a tener ciertos grados de ictericia. Otras cosas que nosotros debemos estar revisando, principalmente en estos pacientitos, son todo lo que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, vamos a ver que estos bebés tienen gran apetito. Estos pacientitos van a tener poca orina porque no están absorbiendo suficiente líquidos. Entonces vamos a tener 4 o menos pañales mojados al día. Esto ya nos está indicando deshidratación. La popó, muchas veces podemos encontrar sangre gruesa oculta en heces, que no es típica en esto, y sugiere más bien aquí una proctocolitis inducida por alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, hay que hacer también este diagnóstico diferencial si nosotros estamos pensando en un paciente chiquitín que está alimentado principalmente con seno materno o con fórmulas normales que tienen lactosa completa. Entonces, aquí lo que tenemos que ver también es que la exposición a la leche de vaca o las proteínas de soya puede ser por la fórmula. La leche materna puede desencadenar la intolerancia a la proteína de leche de vaca. Ver si están dando algunos tipos de medicamentos, como mencionábamos los macrólidos, tanto a la mamá o al bebé, la exposición a cuidadores que tengan enfermedades diarreicas o que el antecedente tenga que en la familia haya estenosis pilórica, por ejemplo, en el papá o en algunos tíos, que eso es bastante frecuente.
Nosotros vamos a poder palpar la oliva en muy pocas ocasiones, sobre todo si no somos expertos en revisar esto, el paciente es complicado que nosotros la podamos tocar. A lo mejor sentimos una bola, a lo mejor sentimos una masa, a lo mejor lo pensamos, pero no se nos hace coherente revisarlo bien y de ahí nos tendremos que ir hacia la alternativa de una imagen, ¿no? Un estudio de imagen. Entonces, esta aceituna o esta oliva pilórica se siente como una masa firme en el borde lateral del músculo recto abdominal, en el cuadrante superior derecho, del tamaño y de la forma de esta aceituna. Entonces, el bebé debe estar quieto de preferencia para evitar que no se estén moviendo demasiado los músculos abdominales y no lo podamos ver. Puedes dar un poquito, darle de comer su chupón para tenerlo tranquilito y bueno, esto nos puede ayudar un poquito más. Entonces, hay que ir viendo cómo también puedes hacerlo con una sonda, tú le pones una sondita al paciente para disminuir un poquito toda la cantidad de aire que puede tener en la cavidad abdominal, en el estómago, y eso me va a hacer más fácil que nosotros podamos sentir la oliva pilórica. Así se descomprime este estómago, tocamos la oliva pilórica y nos ayuda. También las ondas peristálticas se pueden ver cuando el niño está que va de izquierda a derecha antes de empezar a vomitar. Y eso, por ejemplo, yo lo vi mucho en el Nacional de Pediatría, nos los enseñaban los cirujanos a revisar bien al paciente y eso veíamos que si dejabas tranquilo al paciente, le dabas un poquito de comida y empezabas a ver cómo tenía esta onda peristáltica de izquierda a derecha para valorar esta cuestión. Entonces, vamos a estar revisando el abdomen, que tenga distensión, ruidos intestinales, que si todo esto, además de tener vómitos biliosos, pues más estamos pensando en obstrucción intestinal. Entonces puede ser más abajo todavía. Y pues ahí si nosotros todavía vemos que el paciente sí está evacuando, que nos pudiera ayudar un poquito, nos va a ayudar la presencia de moco y sangre, sobre todo para ver si tiene o una intususcepción, alergia a la proteína de leche de vaca o alguna infección. Otros hallazgos que podemos ver, pues este pacientito nos pueden ayudar viendo otras cuestiones, por ejemplo, en la exploración clínica, el peso, la talla, para ver si este paciente está teniendo algo ya más crónico, ver las membranas mucosas, la turgencia de la piel, para ver si está deshidratado o no. Acuérdense el signo de la bandera, levantar un poquito la piel, y se queda levantada, pues muchas veces el paciente ya está deshidratado, un grado bastante severo. Podemos ver la piel, ver cómo están las escleras para ver si esto nos ayuda a ver qué tanta ictericia tienen. Acuérdense los niveles de Kramer, en los cuales nos van a ayudar a saber qué tanta ictericia puede tener cada uno de estos pacientitos. Y bueno, la lesión genital, pues también hay que estarlo revisando. Hay que ver si hay una ambigüedad genital. Hay otro diagnóstico que nosotros podemos estar sospechando, que es la hiperplasia suprarrenal congénita, y este puede estar desde el periodo neonatal y lo que vamos a ver es una crisis suprarrenal en el que el paciente también presenta muchos vómitos. Entonces, seguimos con el caso clínico. Entonces, este paciente vomita después de cada toma. Los vómitos son de contenido gástrico, que en tipo de proyectil son abundantes y estás pensando que el paciente tiene una estenosis hipertrófica del pico. Entonces, ¿qué le vas a revisar al paciente? ¿Qué esperas encontrar en una gasometría en este paciente? Que tenga un pH 7.3, el sodio en 130, cloro 85, potasio 3.5. Acuérdense que si nosotros estamos pensando en algo abajo de 7.5, ya estamos pensando en que tiene una acidosis, ¿no? Si lo tiene más arriba, 7.5 es una alcalosis. Entonces aquí tenemos que buscar que el bebé al momento de estar vomitando va a perder ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener una alcalosis. Entonces vamos a buscar todo esto. Metabólica sobre todo, ¿no? Hipoclorémica. Vamos a estar pidiendo cloro también. Entonces vamos a buscar cuál de estos parámetros tiene un pH bajo, tiene cloro bajo y también podemos presentar el potasio alterado. Entonces, esta es la que vamos a encontrar nosotros. Entonces, el paciente está deshidratado, tienes que reponerle algo. Entonces, en la reposición hidroeléctrica, ¿qué aportes necesita? Exceptuando agua, cloro, potasio, calcio o bicarbonato. En este caso, pues agua es bastante lógico que sí la necesita. Cloro lo tiene abajo, necesita reponerse. El potasio también estaba abajo, tienes que reponerlo. Calcio puede estar abajo, hay que reponerlo.
Y el bicarbonato, a pesar de que tiene una acidosis metabólica, no se da bicarbonato en las metabólicas, se dan en otro tipo de acidosis. Entonces, ese no es. Entonces, la deshidratación con alcalosis metabólica en el niño es una complicación típica de estenosis hipertrófica del píloro. Ya no estamos pensando en un páncreas anular, en tal, la tesadurenal o TCAD, ¿no? Entonces ya vimos que el paciente necesita varias cuestiones, entonces vamos a pedirle diferentes pruebas de laboratorio. En la mayoría de los bebés, especialmente con estos que se ven muy mal, hay que pedirle ciertas cuestiones del laboratorio que nos van a ayudar. Entonces, mínimo, lo que tenemos que pedirle a nuestros pacientes es una química sanguínea y una biometría hemática completa. Entonces, aquí en la química sanguínea lo que vamos a encontrar es la alteración de los electrolitos. Entonces, vamos a ver que tenemos con síntomas prolongados, va a tener niveles bajos de cloro y de potasio en el suero, puede haber bicarbonato elevado y puede haber hipernatremia, hiponatremia, y hay un estudio muy interesante que demostró que el pH sérico de abajo de 7, perdón, arriba de 7.45, el cloro en menos de 28 y el exceso de base ha revelado un valor predictivo para este diagnóstico. Entonces, perdón, era bajo. Entonces, al contrario, es improbable que un bebé con acidosis hiperpotasémica tenga enfermedad hipertrófica del píloro. Entonces, acidosis es muy difícil. Recuerden que en medicina no hay un 100%, pero siempre tenemos que entender que hay más cosas frecuentes que infrecuentes. Entonces, aquí debe haber otras causas. Por ejemplo, en una acidosis hiperpotasémica hay más riesgos de tener una crisis suprarrenal. El nitrógeno ureico, la creatinina nos ayuda a saber qué tan deshidratado está el paciente y qué tanto le está afectando este riñón. Entonces, aquí si vemos azoemia prerrenal, puede ser secundaria a la deshidratación. La biometría hemática completa debe ser normal. Aquí, si no están con ninguna complicación, no tendría por qué tener algún cambio, pero resultados anormales no lo excluyen. Entonces, debemos de pensar en algunas otras cuestiones, sobre todo si encontramos que tenemos unos leucocitos elevados, pues tenemos que pensar más en infecciones. La bilirrubina lo tenemos que ver, sobre todo a todos estos pacientes que tengan ictericia, tienes que revisar la bilirrubina total, bilirrubina conjugada, la AST, la LT y la gamma-glutamil transpeptidasa, y esto nos va a ayudar. La hiperbilirrubinemia, que es no conjugada, es más compatible con la hipertrofia pilórica. Entonces, ¿qué estudio de imagen es el más apropiado para el diagnóstico de esta enfermedad? Una tomografía, una resonancia magnética, un ultrasonido o algo sencillo, los rayos X. En este caso, la verdad es que lo mejor que debemos utilizar es algo que no cause radiación para evitar al niño y que nos da un muy buen margen de seguridad con el diagnóstico. Entonces hacemos un ultrasonido. Entonces, si no detectaron la oliva pilórica y a veces, a pesar de aparentemente tocarla, vale la pena hacer un ultrasonido. Entonces, aquí este es el de elección que se le debe pedir a los pacientes. Entonces, también puedes utilizar un estudio de contraste gastrointestinal, sobre todo para ver qué tanto está pasando o qué tan permeable está este píloro. Entonces, de repente, ¿cuál es la modalidad de elección? Pues va a ir más que nada en dónde estés. Si estás en un lugar muy alejado, donde no tienes gran cosa, pues el ultrasonido te ayuda mucho. Si tienes un hospital de tercera, que en el cual tienes todos a tu alrededor, pues puede ser que puedas pedir otras cuestiones, pero bueno, de todos modos, por la cuestión de costo, siempre es mejor pedir el ultrasonido. Entonces, ante la sospecha clínica de la hipertrofia pilórica con o sin palpación de la oliva, ¿es conveniente o no pedir la imagen? Pues la verdad es que sí puede ser que si nosotros no somos expertos en esto, no la tocamos y seguimos teniendo la sospecha clínica, más vale hacer un estudio de imagen. Entonces, la ecografía es lo más sensible, lo más específico y de bajo costo que nos puede ayudar a mejorar todo esto. Entonces, nosotros en manos expertas sabemos que una hipertrofia pilórica la van a diagnosticar en 95% por el puro ultrasonido. Si la ecografía es negativa o no lo pueden ver, si el paciente permanece sintomático, pues hay que repetirlo una semana más tarde o a los pocos días o con alguien que sea un poquito más experto. En la cuestión de buscar hacer algo más, puedes pedir estudios con bario.
Entonces esto, si no fue diagnóstico, lo que puedes hacer es dar un poquito un tránsito gastrointestinal en el cual le pones el estudio convario y lo que vas a ver es el píloro alargado, que es el signo de la cuerda, o las dos pistas delgadas de vario a lo largo del canal pilórico que se crean por la mucosa pilórica comprimida, que es el signo de la doble vía, un punto cónico en el canal pilórico, que es el signo del pico, y un bulto prepilórico de vario, que es el signo del hombro. Entonces se les llaman, y esto también nos puede ayudar a dar un diagnóstico más certero. Y ya si la verdad es que nada de esto ha funcionado, hay que buscar o hacerle una endoscopía superior para que nos ayude un poquito más, pero la verdad es que todo esto ya llegar a tanto, pues más vale a veces hacer una revisión quirúrgica para que el paciente lo vea. Entonces, serie gastroduodenal o una ecografía, pues bueno, buena sensibilidad, buena especificidad, pero sí solamente lo más recomendable, sigo poniéndolo porque en todas las guías va a ser así, es un ultrasonido, ¿sale? Entonces todo lo demás no debe ser. La radiografía, si nosotros estamos o es lo único que tenemos, pues bueno, nos puede ayudar, pero la verdad es que no nos va a dar un diagnóstico tan bueno, porque si lo encuentras de forma normal, pues no descarta el diagnóstico y si el paciente acaba de vomitar, probablemente no le encontremos absolutamente nada. Entonces, los diagnósticos diferenciales entre el paciente vomitón, pues pueden ser muchos, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver con estos pacientes. Reflujo gastroesofágico, puede ser reflujo fisiológico. Hay algunos bebés que cada vez que comen están vomitando, pero el bebé crece, el bebé está contento, el bebé quiere comer. Pues es un regurgitador feliz, hay que dejarlo, no hay que hacerles nada, ni siquiera hay que darles tratamiento como tal a estos pacientitos, que quiere decir, poco a poco lo van a ir mejorando. Entonces, estos, sobre todo el reflujo fisiológico, no tiene anormalidades electrolíticas, tiende a ser crónico y rara vez causa pérdida de peso. El paciente crece bien. La alergia a la proteína de leche de vaca o la intolerancia a la proteína de leche de vaca, vamos a hacer que el paciente presente otras alteraciones como heces teñidas de sangre y pueda tener un poquito de enteropatía, o sea, nos está afectando el intestino delgado. Estos pacientitos también pueden tener vómitos recurrentes. Aquí las heces con sangre nos debe hacer pensar en muchas cuestiones. Entre una de las posibilidades es la alergia a la proteína de leche de vaca. La crisis suprarrenal, estos pacientitos se pueden presentar con vómitos, con deshidratación y bueno, aquí esto es una urgencia, verdadera urgencia. Entonces, aquí el paciente lo va a tener es una acidosis hipercalémica en lugar de la alcalosis hipopotasémica que vemos en estos pacientitos. La causa más común de insuficiencia suprarrenal es la congénita. Entonces, hay que ver que si son mujeres que tienen los genitales virilizados y los hombres generalmente no le vemos alguna normalidad genital obvia. Como ya también habíamos platicado un poquito, la obstrucción intestinal es algo que se puede ver. Aquí estos pacientes, las causas de obstrucción intestinal desde pequeños puede ser una malrotazón, puede ser un vólvulo o sinel, enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon congénito, o una invaginación intestinal que nos va a dar las heces en jalea de Grosella. Entonces se debe considerar la obstrucción intestinal de estos bebés que tienen vómitos biliosos, distensión abdominal, sobre todo si hay ruidos intestinales agudos, sean muy rápidos y heces con sangre. Si hay obstrucción intestinal, pues aquí hay que ver la historia del paciente y confirmarlo también con imágenes radiológicas como la radiografía simple, que está aquí sí nos ayuda mucho. Entonces, el uso de la radiografía simple, pues más bien sería para descartar obstrucción intestinal, no tanto para asegurar que tengamos una hipertrofia pilórica. El tratamiento en estos pacientes, pues principalmente hay varios que podemos hacer, pero el más común y el más adecuado es hacer una piloromiotomía. Esto es, hay que abrir ese músculo para quitar toda esa fuerza que está teniendo y que deje pasar la comida. Entonces, el momento de la cirugía debe ser ya que el bebé está bien, que el bebé ya no está deshidratado, que el bebé ya lo trataste de una forma adecuada. Entonces, sobre todo que ya lo tengas en un lugar donde lo puede operar un cirujano pediatra, no cualquier cirujano tampoco, no es algo muy complicado de hacer, pero más vale que acuérdense que todos los niños deben ser operados por cirujanos pediatras y bueno, se puede hacer desde el primer día, pero si el paciente no está con datos de deshidratación o con trastornos electrolíticos. Entonces, aquí se llama piloromiotomía de Ramstedt.
es la que hace que es el diagnóstico, perdón, es el tratamiento más adecuado. Y aquí la incisión longitudinal del píloro hipertrófico con una disección Roma al nivel de la submucosa. Esto lo que va a hacer es liberar esta constricción y permite ya que pase el alimento directamente. Entonces, este tipo de procedimiento se ha asociado a que ya tengamos menos vómitos posteriores a la cirugía y sobre todo también una estancia hospitalaria más corta. Pero bueno, hay que ver que se haga la piloromiotomía completa porque a veces falla un poquito y se vuelve a hacer se vuelve a tener los mismos síntomas el pacientito y se tiene que volver a reoperar. Se puede hacer un abordaje transumbilical. La verdad es que es un poquito más prolongado, pero bueno, ahí quitas la cicatriz grande que puede tener. También se puede hacer dilatación con balón, por eso si ya entraron con una endoscopía porque no sabían bien qué era y ven que es una hipertrofia del pie, bien valorado, el 75% de los pacientes el manejo conservador son limitados y pues bueno, aquí algo bien importante que viene en la última frase. La cirugía es segura y efectiva, entonces por eso el tratamiento conservador no es aconsejable o no debería ser tan factible si el pacientito lo puede operar. ¿Sale? Entonces, ya vimos todo, cómo se hace una hipertrofia del píloro, por qué se da, cuáles son las causas principales, sus diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Entonces, con esto nosotros vamos a entender que cuando veamos una pregunta en el examen en la que creamos que es hipertrofia del píloro, tenemos que estar revisando todo este tipo de cuestiones para que no nos estén tratando de engañar hacia los diagnósticos, porque acuérdense que la gran mayoría de las preguntas son seriadas, entonces si yo me equivoqué en lo primero, probablemente me equivoque en lo que sigue. Entonces hay que fijarse bien qué es lo que están haciendo. ¿Sale? Bueno, espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la siguiente.
Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y soy dermatólogo pediatra y en la clase de hoy lo que vamos a ver es la invaginación intestinal, que como todos ustedes saben, pues es una cuestión urgente y es una cuestión quirúrgica. Entonces es algo muy importante también para su examen porque probablemente metan algún caso clínico de esto. Entonces, lo que vamos a ver es la definición, la epidemiología, qué factores de riesgo, la etiología, aparte del cuadro clínico, su exploración física, sobre todo cómo será el diagnóstico y el tratamiento que debemos de tener. Y vamos a meter algunas preguntitas en el Inter para hacer ejemplos de esta patología. Entonces, recuerden que la intususcepción se refiere a la invaginación. Algunos lo refieren también como que parece un telescopio que se mete directamente, como cuando nosotros alargamos un telescopio, más bien cuando lo metemos, se empieza a meter parte del intestino en el mismo, de un segmento distal a uno proximal. Entonces, el segmento proximal se le llama intususcepto y el segmento distal Intosuscepiens. Entonces es algo que también podemos tener en cuenta, es solo una perla de conocimiento, porque la verdad es que eso no creo que se lo pregunten en el examen, pero bueno, es algo muy importante también de saber. Entonces, fue descrito por primera vez en 1871 por Hutchinson, pero hasta el 76 Hirschsprung reportó la experiencia que tenía en el manejo de los enemas para estos pacientes, que ha sido parte del tratamiento desde entonces. Entonces, no es algo tan raro, no es sumamente frecuente, pero no es tan raro y se ha visto uno de cada 4 por cada 1000 niños. Entonces, lo que sabemos es que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en los pacientes menores de 6 años. Es más común verlo en varones. La cuestión en la etiología es que el problema de esto es que la gran mayoría son idiopáticas, pero puede haber diferentes asociaciones. Entonces, mientras se va formando esta intosuscepción, nosotros sabemos que también todo el mesenterio se va metiendo directamente al intestino. O sea, no es solamente el detalle que estamos viendo que sea el intestino el que se va metiendo, también todo el mesenterio. Entonces, esto hace que tanto el flujo venoso y linfático ocasionen congestión, por lo cual también tenemos edema intestinal. Entonces, si esto no se trata, puede llevar a isquemia, perforación y peritonitis en algunos pacientes. Entonces, ya sabemos que generalmente el 75% de los casos se consideran idiopáticos porque no se encuentra una relación clara entre la intosuscepción y un factor extrínseco importante. Entonces, es lo más común que vamos a ver en la cuestión de esta intosuscepción. Pero bueno, hay factores virales que pueden estar asociados a esta enfermedad, sobre todo, por ejemplo, hemos visto que tenemos más adenovirus en estos pacientitos o que tienen un antecedente de haber presentado una infección por adenovirus. Entonces, algo bien importante es también que la intosuscepción se ha visto de una forma que tiene variaciones temporales, ¿no? Entonces, siempre cuando tenemos estas enfermedades virales, también vemos más causa de intosuscepción. Entonces, ha estado asociado con también la vacuna del rotavirus, que esto no está aquí en esta asociación directamente, pero algo que se ha visto es que cuando se le da la vacuna del rotavirus también tiene un riesgo alto. Si ustedes leen también los cuidados que se deben de tener cuando aplicas la vacuna del rotavirus, es que tienes que estar vigilando que no vaya a ocasionar todo esto.
Entonces, se ha visto que puede aumentar hasta 22 veces el riesgo de intususcepción en estos pacientes. Entonces, otras enfermedades que podemos tener en la parte interna o algo que puede dar el desencadenante de esto, pueden ser muchas otras, como por ejemplo las gastroenteritis agudas, la púrpura de Henoch-Schönlein, el divertículo de Meckel, algunos pólipos, linfomas de intestino delgado, quistes, duplicación de los quistes, malformaciones vasculares, a veces también el apéndice invertido y algunos también parasitosis como el Ascaris lumbricoides nos va a llevar a esto. Hay algunos artículos también que demuestran que la púrpura por IgA o púrpura de Henoch-Schönlein también es una causa. Los pacientes con fibrosis quística, sobre todo por esta cuestión de deshidratación, pudieran ocasionarlo. Entonces tenemos que ver que todos estos mecanismos de la intususcepción pueden estar asociados en nuestros pacientes. Entonces, las causas específicas, como les decía, como el divertículo de Meckel o el pólipo, hace que tengamos una cuestión mecánica que puede ocasionar que tenga más alteraciones nuestros pacientes. Entonces afecta directamente algún punto en la peristalsis y en ese punto es donde se puede afectar directamente las lesiones. Entonces, otra cosa importante es en la púrpura de Henoch-Schönlein, también ustedes recuerden que van a presentar las lesiones a nivel de piel, que es esta púrpura palpable que podemos encontrar principalmente en las extremidades inferiores y en las nalgas, pero que los pacientes también presentan dolor abdominal. Este dolor abdominal es principalmente por edema de las asas, pero este edema puede llevar de forma secundaria a una intususcepción. Entonces, aquí también otras enfermedades como los que tienen la cuestión de fibrosis quística pueden presentarlo mucho más y se han visto varios reportes en los cuales el 25% de los pacientes con fibrosis quística que tengan dolor abdominal es una intususcepción en estos pacientes. Entonces, otros pacientes también como los que tengan enfermedad de Crohn, puede ser que esta misma inflamación que presentan por el Crohn puede llevarlos a una intususcepción y bueno, ya no se hable también de los pacientitos que tienen alguna cirugía por cualquier cosa, entonces pueden hacer más, sobre todo intususcepciones yeyuno yeyunal o ileo-ileal, son los que han estado internados por algún otro tipo de operaciones, por ejemplo, como los pacientes que se les ha tenido que realizar una apendicectomía. Entonces, a veces es difícil hacer el diagnóstico bien de una intususcepción en estos pacientes, sobre todo porque puede estar comprometido a alguna otra estructura o que algo sea distinto. Entonces, se tiene que volver a revisar en los pacientes que hayan sido sometidos a un procedimiento quirúrgico que vuelvan a presentar dolor. Entonces, siempre es importante hacer todo esa anamnesis y ver cómo están los pacientitos. Entonces, el cuadro clínico que van a presentar estos pacientes puede ser bastante clásico, en la cual podemos ver esta triada que tienen dolor abdominal, vómitos y evacuaciones en jarabe de grosella o jalea de grosella. Entonces, es este pequeñito el que tiene de repente un inicio súbito de dolor intenso, que si tú lo auscultas, va a tener mucho quejidito, mucho movimiento anormal a nivel gastrointestinal. Esto se vuelve más progresivo, o sea, va a tener más molestias el paciente cada vez, sobre todo lo que vemos que se está dilatando las asas, lógicamente va a dar cada vez más dolor. Entonces, el paciente pequeño lo que va a estar es llore y llore y llore y no lo vas a poder consolar. Entonces va a tener las piernitas muy pegadas hacia el abdomen como un efecto para tratar de disminuir este dolor y se empieza a poner pálido el paciente. Estos episodios los puede ir teniendo en intervalos entre 15 y 20 minutos hasta que se van volviendo de forma continua todo el tiempo, ¿no? Entonces podemos ver que el paciente en algunos de estos dolores o en estos calambres puede perder el estado de conciencia, sobre todo dependiendo qué tanta alteración tenga ya en la cuestión hemodinámica, y los pacientes pueden tener también vómitos, que puede ser un síntoma muy prominente en estos pacientitos, sobre todo después del dolor abdominal. Entonces, este vómito es generalmente no con bilis, pero se puede volver
con bilis si sigue vomitando el paciente, porque ya deja de tener cuestiones abdominales y pues ya va a presentar salida de bilis. Entonces, aquí lo que vamos a ver es estas evacuaciones que se vuelven como un poquito en este jarabe de grosella, es que está esa sangre un poquito diluida en este moco y hace que se vea con esta característica específica. Y estos episodios de distensión abdominal y el dolor pues se van a ir combinando con episodios como que aparentemente está bien el paciente y que va cada vez mejor. Entonces, aquí es importante ver que los pacientes letárgicos, cuando ya pierden también el estado de conciencia, lo vamos a ver que pueden empeorar por si nosotros les damos estos opioides, ¿no? Entonces, si le damos algún opioide, el paciente puede ir perdiendo todavía más el estado de conciencia y le va a ir peor. De todos modos, también tenemos pacientitos que no cumplen con la tríada característica. Entonces, aquí estos pacientitos pueden tener presentaciones atípicas también, que son menos de un 15-20% aproximadamente, en los cuales no podemos palpar nada en esto. Entonces, el paciente no podemos sentir nada y porque a veces nosotros si hacemos la palpación, tocamos también un poquito cómo se encuentra toda esa intususcepción en el paciente, sobre todo en el momento que está entre comillas relajado, que no tiene el dolor, lo podemos estar checando. Entonces, algo que también podemos ver en estudios de imagen, generalmente en estos pacientes, pues es ver características específicas cuando tengamos un paciente que está con este tipo de cuadro clínico, que el dolor viene demasiado intenso, de repente se quita, vuelve dolor muy intenso, hay que pedir estudios de imagen. Entonces, la localización típica va a ser la ileocólica, esa es la más común, esa es la que les van a preguntar si viene en el examen, cuál es la localización más frecuente de la intususcepción ileocólica. Todas las demás son sumamente raras. Entonces, a la exploración física, nosotros algo que podemos hacer es palpar el abdomen, en el cual vamos a encontrar una masa, la cual es dolorosa. Generalmente va a estar en el hipocondrio derecho, justamente porque es la zona que está ileocólica, es la más frecuente. Va a haber mucho timpanismo abdominal por esta gran distensión que presenta el paciente y pues lo vamos a ver las heces sanguinolentas en nuestros pacientes, con el típico jarea de grosella. Se los repito varias veces para que no se les olvide. Entonces, el diagnóstico, además de hacer la cuestión clínica, que eso nos haga una sospecha, para hacer el diagnóstico tenemos que hacer en estos pacientitos una radiografía de abdomen, podemos hacer un enema opaco, podemos pedir ultrasonido y dependiendo también donde estén, algunas veces puedes pedir tomografía computarizada. En la radiografía de abdomen, entonces, si tú estás pidiendo o más bien estás sospechando que este paciente tenga intususcepción, pues vamos a pedir una radiografía abdominal de pie y de cúbito, de todos modos hay que pedirla para estar revisando. Entonces, vamos a ver que puede ayudarnos a dar un diagnóstico, sobre todo si encontramos signos de obstrucción intestinal, que puede ser un abdomen muy distendido, con estas asas distendidas, con ausencia de gas en el colon. El signo del, 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 eh, del tiro al blanco, que también puede ser, se me fue el nombre, el signo del tiro al blanco, que lo podemos encontrar gracias a que estamos viendo cómo se van metiendo los intestinos cada uno de estos y se puede encontrar hasta uno de cada 4 pacientes y signos que si hacemos radiografías subsecuentes podemos encontrar otras cuestiones en la cual podemos ver una zona oscurecida del margen del hígado, podemos ver que no hay aire en el ciego y bueno, podemos encontrar también neumoperitoneo, una masa intracolónica y bueno, aquí importante, no son como de exclusión, la radiografía no es de exclusión, nos ayuda mucho a darnos cuenta del diagnóstico en estos pacientes. Entonces, vean cómo todo esto es lo que podemos encontrar en los pacientitos en una radiografía de abdomen, que nos puede ayudar un poquito más para saber que si es o no es, aunque la verdad es que la radiografía de abdomen solamente nos apoya un poquito, pero el diagnóstico siempre es mejor hacerlo con ultrasonido. Pero bueno, aquí en los pacientitos también algo que podemos hacer es el enema opaco directamente. Aquí en el enema
lo que vamos a encontrar es un defecto de llenado directamente en la copa, en la zona del avance del vario. Es decir, tú le vas pasando el vario y va a haber una zona la cual nos va a enseñar dónde está esta obstrucción. Entonces se le llama el signo del muelle enrollado, donde vemos esta columna de forma filiforme de vario en la luz comprimida y un anillo delgado atrapado dentro del segmento invaginado. Y el enema se puede utilizar buscando un tratamiento, o sea, ya que estás haciendo eso, puedes meter el enema con fuerza, o sea, con mucha presión, lo que puede ayudar también a hacer que se quite esta invaginación. Y el que es de elección es el ultrasonido. Entonces, el que siempre se debe pensar es este, porque te da una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%. El valor predictivo negativo también está cercano al 100%. Entonces, sobre todo estos ultrasonografistas expertos lo van a hacer de forma importante para decirnos qué es o qué no es una intususcepción. Entonces, aquí esto nos ayuda mucho mejor para detectar cuál es el punto patológico específico. Y aquí lo que debemos de hacer también es para cuando tenemos alguna duda diagnóstica, si el dolor sí es donde nosotros estamos creyendo o estamos pensando que es otra cosa como apendicitis o una hidronefrosis, nos ayuda mucho el ultrasonido para poder hacer que nosotros vayamos a dar el tratamiento adecuado. La fluoroscopía también se puede utilizar en algunos lugares donde tengan fluoroscopía, que no es tan fácil. Entonces, aquí también lo que vamos a ver a nivel del ultrasonido es también este signo del tiro al blanco, que también se llama como el ojo de buey, que también se lo puede encontrar, y bueno, nos enseña cómo se ve el intestino dentro del intestino. En las intususcepciones ileocólicas, la que podemos encontrar también es este mismo signo que está en el cuadrante derecho inferior. Entonces aquí podemos ver, hacer también ultrasonido o hacer un poquito de Doppler y en esto nos puede enseñar cómo hay alteraciones también en la perfusión directamente en la zona. Entonces, cuando tenemos otro tipo de localizaciones que no son las típicas, pues bueno, ahí sí nos ayudamos con el experto, que es el que nos va a decir si esto es una cuestión de intususcepción o no, o si él decide que los hallazgos no son adecuados, se puede hacer una tomografía para asegurarnos bien qué es lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Entonces, el tratamiento, pues bueno, puede ser la reducción neumática o la reducción hidrostática. Esto es, acuérdense, reducción neumática, lo que utilizas es simplemente aire y la hidrostática generalmente solución salina o el contraste, como les decía hace rato. Ya si vemos que esto no está funcionando, pues puede ser la corrección quirúrgica algo muy importante. Entonces, la elección del tratamiento debe ser también cómo son expertos o no en ese hospital. Entonces, y si tienen el equipo para hacerlo, ¿no? No, o sea, no porque tengas la reducción neumática, lo hagas a fuerza si no lo sabes hacer. Entonces, ahí sí, si no, mejor llamar al cirujano que le haga una corrección quirúrgica, ¿no? Entonces, generalmente se prefiere utilizar la reducción neumática porque tiene mejores porcentajes de que funcione, ¿no? Y evitas los riesgos de perforación que puedes ocasionar con la reducción hidrostática, ¿no? En estos pacientitos se recomienda siempre hacer un triple esquema antibiótico de todos modos y pues bueno, contraindicaciones de cualquiera de estas cuestiones es que esté sospechando que isquemia intestinal, o sea, de las reducciones, que la clínica ya esté más de 48 horas, que haya signos de irritación peritoneal o que ya tengas perforación intestinal. Para esto ya nos hacen reducciones neumáticas o hidrostáticas. Estos ya son correcciones quirúrgicas directas. Entonces, como les decía, el hidrostático se puede hacer con bario y con solución salina. La neumática tiene mucha mayor efectividad, con menor riesgo de perforación y se debe utilizar máximo 2 intentos. Si esto no me ha ayudado, pues lógicamente lo que tenemos que hacer ya es corrección quirúrgica, el cual el cirujano lo que es abrir y lo hace de reducción manual, con presión suave en la punta, o resección de los segmentos cuando ya tenemos isquemia. Entonces, todo esto se debe hacer en los pacientitos, o sea, ver cuál es el que más nos va a funcionar
Pero bueno, cuando se tienen estas reducciones hidrostáticas o neumáticas, pueden tener un éxito hasta del 80%, o sea, es bastante bueno. Entonces, sobre todo en estos pacientes que se ha hecho de forma temprana, que no están tan alterados, pero bueno, también para hacer el enema hidrostático, algo que se ha reportado que puede funcionar es el uso de glucagón o de atropina para relajar el músculo liso. Entonces, nos ayuda, pero bueno, eso no hay reportes, estudios muy grandes que nos digan si es verdad que puede funcionar bien o no, pero hay algunos estudios reportes de caso que dicen que sí puede funcionar, ¿no? Entonces, el pronóstico es que generalmente mejoran 75-80% si tienes menos de 48 horas, o sea, hiciste una buena anamnesis, un buen diagnóstico y lo haces. El problema también es que hay una recidiva que puede ir desde un 3.7 hasta un 20% con un promedio del 10%, y estos pacientes pueden recurrir en las primeras 72 horas, sobre todo si se hizo una reducción no quirúrgica. Entonces, se deben de mantener al menos esas 72 horas en vigilancia. Si el paciente había estado muy bien, pues a lo mejor que lo vigilen en consulta externa, pero si no, que se quede el paciente al menos estas 3 horas. Entonces, aquí las preguntas: la invaginación ileocecal es una malformación congénita de la válvula ileocecal, una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia, se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal, debe ser tratada quirúrgicamente mediante una laparoscopía y se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es una malformación congénita, quitamos esta. Es una obstrucción intestinal, sí, pero no es en la adolescencia, no es lo común. Se diagnostica generalmente por una ecografía, esta es muy probable. Debe ser tratada quirúrgicamente, es una opción, pero la laparoscopía se puede hacer, pero no es el de primera elección, entonces aquí se quita esta también. Y hay dolor abdominal, sí, vómitos, sí, pero no hay hematemesis. No es lo mismo hematemesis que las evacuaciones en jalea de Grosella. Entonces, la respuesta correcta es: se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal. Otra pregunta. Un lactante de 16 meses presenta dolor abdominal tipo cólico, paroxístico intenso, llanto aparatoso. A la exploración física se palpa una masa en el cuadrante superior derecho del abdomen con heces sanguinolentas. El diagnóstico más probable por edad y por cuadro clínico es absceso hepático mediano, shigelosis, amibiasis intestinal, invaginación intestinal o divertículo de Meckel. Todas estas te pueden dar heces sanguinolentas. Entonces, aquí lo que tenemos que estar pensando principalmente es cuál es el más frecuente a esta edad. Entonces, si sabemos que este cuadro clínico, el más frecuente es invaginación intestinal, esa va a ser su respuesta. Entonces, acuérdense, la invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 6 años, específicamente en menores de 2 años. Entonces, esta forma más frecuente, recuérdenla, es la ileocólica, y de aquí, cuando palpas una masa en el lado derecho del abdomen, es ya casi característica. Entonces, el dolor brusco, tipo cólico, con encogimiento de los miembros inferiores, y puede presentar esa salida de esas sanguinolentas en heces en jalea de Grosella, es el típico. Haces el diagnóstico con ecografía abdominal, donde se verá esta imagen en rosquilla, diana o tiro al blanco en el corte transversal. Ya de una vez que se diagnostica, se hace la reducción. Entonces, otra pregunta. En un neonato que en las primeras horas de vida presenta vómito de contenido biliar, la radiografía de tórax y abdomen muestra signo de la doble burbuja, el diagnóstico más probable es estenosis congénita del píloro, atresia duodenal, invaginación intestinal, hernia diafragmática o malrotación intestinal. Entonces, acuérdense que aquí lo que estamos hablando es
de edades. Fíjense que es lo más frecuente. Aunque aquí tenemos invaginación intestinal, están hablando de neonatos. En el neonato, aquí lo que tenemos que ver es qué está pasando. Son primeras horas de vida. La estenosis congénita del píloro no se da las primeras horas de vida. Se da hacia la tercera cuarta semana en pacientes masculinos. La atresia duodenal, pues pudiera ser. Acuérdense que la atresia duodenal es la obstrucción de la luz del intestino y puede estar asociado con otras anomalías, sobre todo defectos de la línea media. Entonces, lo vemos en pacientitos con síndrome de Down, que es asociado a estas atresias duodenales intrínsecas. Y bueno, aquí el detalle es esto, que lo que vamos a encontrar en estos pacientes son vómitos biliares persistentes y no encontramos distensión abdominal. Y cuando nosotros hacemos estudios radiográficos, lo típico de la atresia duodenal es el signo de la doble burbuja. Entonces, no vamos a ver patrón de gas en el resto del intestino, solamente vemos eso. Entonces, en estos pacientitos, lo que tenemos que entender es qué es lo que vamos a ver en los pacientes. Entonces, atresia duodenal cuando tienes un signo de la doble burbuja. Entonces, aquí no se confundan. Aquí, aunque venga invaginación intestinal, que no era el tema que estamos viendo, la pregunta es diferente. Entonces, ustedes no vean esa cuestión. Las hernias diafragmáticas se ven de otras formas y la malrotación intestinal no te va a dar este signo de la doble burbuja. ¿Sale? Entonces, doy ese tipo de preguntas porque también no todo es lo que vemos en el tema. Entonces, tenemos que ver que aunque haya respuestas parecidas, tenemos que fijarnos en el pacientito y todo lo demás que tiene en las preguntas que les hacen en el examen. Acuérdense que muchas de esas preguntas también son consecutivas. Dependiendo lo que ustedes respondan en la primera, más o menos tienen que estar teniendo la respuesta en las respuestas siguientes para que sea un caso clínico completo y eso les va a ayudar. Espero que haya sido un repaso adecuado para intususcepción y cualquier cosa, no se olviden de revisar las guías de práctica clínica y el up-to-date que les puede ayudar bastante para quitar todas esas dudas y lean siempre, siempre, siempre de todos los comentarios, de todos los temas, la parte de abajo que es el resumen. En el resumen, en 2 minutitos, ustedes ya tienen un repaso muy, muy, muy bueno de todo lo que venía en las partes de arriba.
Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy, bueno, este horario, lo que vamos a ver es la clase de ano imperforado. Yo soy el doctor Igor López Carrera, soy pediatra y dermatólogo pediatra. A pesar de que esta es una patología que debe de ser vista más por el cirujano pediatra, pues bueno, aquí vamos a darle los aspectos clínicos de lo que el médico de primer contacto o el pediatra deben de saber acerca del ano imperforado. Entonces, vamos a hablar principalmente de cuál es la definición, qué factores de riesgo, la incidencia que tienen, repasar un poquito la cuestión anatómica y el por qué se está formando este tipo de malformaciones, qué asociaciones tiene, cómo sospecharlo a la exploración prenatal, su abordaje ante la sospecha, el cuadro clínico, la exploración, lógicamente sus pruebas complementarias y el tratamiento que debe de llevarse con estos pacientes. Entonces, como sabemos, las malformaciones anorrectales es la relación entre el recto y el complejo esfinteriano y el grado de estenosis o atresia que pueden presentar. Muchas veces de esto vamos a ver que son lesiones completas o incompletas, las cuales vamos a tener algunos cambios en esto. Entonces, podemos tener la malformación anorrectal, la cual nos va a dar este aspecto, este amplio espectro de anomalías congénitas que involucran directamente el ano y el recto. Entonces, lo que puede comprometer, además, muchas veces es el tracto urinario y el tracto genital, y las afecciones pueden darse en ambos sexos. El ano imperforado bajo, en las cuales el recto ha descendido completamente a través del complejo esfinteriano, o el ano imperforado alto, que las lesiones el recto no ha llegado a descender suficiente por el complejo esfinteriano. Entonces, estas alteraciones son bastante frecuentes, sobre todo con diferentes asociaciones. Lo que nosotros vamos a tener que describir o descubrir en cada uno de estos pacientes es si tiene alguna asociación. Esto es, el paciente con trisomía 21, que tiene todos los rasgos característicos del paciente con síndrome Down, tenemos que vigilar que lo tenga o no, ya que es muy común encontrar en estos pacientitos más que en la población general. Entonces, si vemos que un paciente que nace con trisomía 21, tenemos que hacer una exploración física completa, sobre todo en la región anal. Acuérdense que también los pacientitos con trisomía 21 hay que revisar las funciones cardíacas, tiroideas, entre otras alteraciones que pueden tener. Hay dos asociaciones o anomalías que se les llaman, se llama anomalía Bacter o anomalía Batter, que dependiendo el acrónimo es lo que se da el nombre. En la anomalía Bacter lo que vamos a tener son alteraciones tanto en el canal vertebral, anal, a nivel cardíaco, traqueoesofágico, radial y renal. La L es de LIMS porque también puede tener alteraciones en las extremidades. Y en la anomalía Batter, lo único que van a tener es la alteración vertebral, anal, traqueoesofágica, renal y muchas veces las extremidades. Entonces, otros de estos pacientitos lo que pueden tener es la médula anclada. Entonces, acuérdense que la médula anclada, el pacientito lo que va a empezar a tener es alteraciones en las extremidades inferiores, que no va a tener una movilidad adecuada y se puede empezar a valorar desde ahí que tenga otras alteraciones. Los factores de riesgo, la verdad es que no es tan raro encontrarlo. Uno de cada 3,000 a 5,000 recién nacidos vivos va a presentar esta anomalía anorrectal, y principalmente lo vamos a ver en hombres. Puede haber antecedentes heredofamiliares. Si hay alguien en la familia que haya tenido esta alteración, es mucho más frecuente que nuestro pacientito lo presente en este momento. Vean, por ejemplo, hermano que tenga una malformación anorrectal le añade un riesgo al nuevo hermanito, un riesgo del 3%. Entonces, ahí podemos ver todas estas diferentes alteraciones con los riesgos, lógicamente, dependiendo de las asociaciones que ya habíamos platicado que se pueden encontrar. Entonces, haciendo un repaso en la cuestión anatómica, vean y recuerden que en el plegamiento embrionario vamos a tener muchas alteraciones, sobre todo a nivel de la organogénesis, que es ahorita donde vamos a tener estas alteraciones. En la organogénesis, que es el primer trimestre del embarazo, es donde se empieza a formar todo, y aquí el intestino, recuerden que viene directamente del endodermo, forma directamente el tubo intestinal primitivo, y esto hace un divertículo ventral y la alantoides. Que de la semana 13, que ya estamos hablando en el segundo trimestre de embarazo, esta alantoides y el intestino caudal se unen y se convierten en una cloaca.
Cloaca también hay que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de una malformación anorrectal tipo cloaca, esto lo tenemos principalmente en niñas. En hombres no existe la cloaca. ¿Por qué? La cloaca en las malformaciones anorrectales es tener un canal anal común con la uretra, la vagina y el recto. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para cuando vean o cuando estén leyendo en las preguntas que hay una cloaca. Entonces, si en las respuestas, por ejemplo, de una malformación anorrectal, en el caso clínico es un varón y una de las respuestas es cloaca, desde ahí la descarta. ¿Vale? Entonces, este tabique urorectal desciende y forma las crestas que se van a fusionar y los errores en los procesos de cada uno de estos pasos que vamos viendo son los que nos derivan en las malformaciones anorrectales. Prenatalmente, ¿cómo podemos hacer la sospecha? Todos los hallazgos ultrasonográficos nos pueden ayudar un poquito. Acuérdense que sobre todo el ginecólogo es el que está haciendo estos chequeos y sobre todo ellos son los que tienen que estar revisando todas estas alteraciones y las malformaciones estructurales. Entonces, si los que están haciendo este ultrasonido encuentran una masa pélvica, hidrometrocolpos, que acuérdense que es encontrar agua dentro de la vagina, hidronefrosis, hemisacro, hemivaginas, que no tenga radio, que no tenga un riñón, que tenga dilatación intestinal, sobre todo encontrando focos hipercogénicos o anecogénicos, que tengamos una fístula intestinal al tracto urogenital y aquí lo que vamos a encontrar son focos hipercogénicos en la luz intestinal que pueden llamarse coprolitos. Tienen muy baja sensibilidad, es muy difícil hacer un diagnóstico directamente de una malformación anorrectal, pero con el conjunto de este tipo de cuestiones podemos empezar a valorar si puede tener esto el paciente cuando nace. Entonces, cuando tenemos alguna de estas lesiones o de estas malformaciones descritas en las asociaciones, siempre se tiene que revisar a este paciente con ultrasonido para ver cómo están las vías urinarias, un ecocardiograma para ver cómo está ese corazoncito, tomar una radiografía de tórax y radiografía de columna lumbosacra, sobre todo también en estos pacientitos, como hablábamos, de la médula anclar. En el cuadro clínico, en la exploración, vamos a ver que este diagnóstico se hace ya que nace el bebé, ya que lo tienes, hiciste todas las maniobras de reanimación, ya empiezas a hacer después de que el bebé ya está completamente sano, ya respiró, ya está de buena coloración, empieza a hacer toda la demás revisión que es en teoría la revisión secundaria del paciente en la que tenga todo, es decir, desde que tenga bien las fontanelas, de que veamos que los huesitos no están rotos, por ejemplo, en las clavículas que también se puede ver después de un parto prolongado, que tengan sus deditos, tanto de las manos, de los pies, y de ahí empezamos a revisar todo lo demás. Entonces, es muy común encontrar de repente que uno quiere meter la sonda en este pacientito a nivel rectal y no hay un recto que podamos ver de forma adecuada. Entonces, desde ahí ya tu diagnóstico ya es de un ano imperforado, pero hay que entender también que puede haber una atresia rectal en la cual vemos un ano, pero no vemos todo lo que es el recto. Podemos encontrar anos pequeños con localizaciones ectópicas, orificio único en el periné, meconio en los labios mayores o a través de la uretra peneana y ahí hay otras malformaciones que podemos encontrar de forma asociada. Entonces, por ejemplo, ustedes van a estar viendo en su examen que de repente pueden tener una pregunta como esta, que eso es muy interesante. ¿Cuántos centímetros se debe introducir la sonda a través del orificio anal para verificar la permeabilidad anorrectal? 2 centímetros, 1.5, 3 centímetros, 2.5. Esto es bien importante porque al hacer la exploración no solamente es que entre la puntita de esta sonda, es ver que tenga cierta entrada, lo cual nos ayuda a descartar un poquito todo esto. Entonces, ya saben la respuesta, son 3 centímetros. Entonces, vean, por ejemplo, aquí la permeabilidad de los orificios externos, como el esófago, el ano, en la introducción de no menos de 3 centímetros de un instrumento Romo para asegurar la permeabilidad rectoanal. Acuérdense que para el esófago pues, tienes que meter la sonda completa, entonces eso no hay problema, pero en el recto no haces lo mismo, pues ocasiona una perforación. Simplemente con 3 centímetros es más que suficiente para descartar. ¿Sale? Sobre todo también identificar estas estructuras del piso pélvico que tenga genitales no ambiguos, el RAFE, la línea media escrotal,
foseta anal y el esfínter anal, que se encuentre todo eso y que esté permeado. En los hombres podemos ver estas lesiones bajas que se pueden manifestar como manchas de meconio en el periné o a lo largo del rafe medio. ¿Esto qué quiere decir? Porque tiene alguna alteración directamente en esta zona y que hay una fístula que puede llevar hacia otra zona. Entonces, un ano imperforado alto no va a tener una apertura, pero puede tener fístulas vesicales. Entonces, el pacientito lo que puede estar presentando es meconio en la orina. Entonces, ¿verdadero o falso? La ausencia de meconio en el periné durante las primeras 24 horas de vida clínicamente descarta la presencia de una fístula rectoperineal. ¿Verdadero o falso? Las primeras 24 horas. Bueno, esto es falso. ¿Por qué? Puede haber ausencia en las primeras 24 horas, pero no te lo va a descartar. Entonces tienes que continuar con la vigilancia del paciente. Las malformaciones anorrectales en las mujeres pueden ser diferentes. Se pueden manifestar desde un ano con implantación ligeramente anterior hasta una fístula recto vestibular. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que revisar también en las niñas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad que provee la exploración física en niños o niñas con malformación anorrectal? ¿Esto qué es? Acuérdense, exploración física es solamente lo que tú estás viendo, no le hiciste ningún tipo de estudio, solamente es tu exploración física. Sensibilidad. Acuérdense que la sensibilidad es de tener un diagnóstico certero al hacer esta exploración física. Entonces, 80 y 90% respectivamente, 90, 95, 50 y 80, 99 y 90. La respuesta es entre 90 y 95%. Hacer una exploración física te va a dar un diagnóstico en 9 de cada 10 masculinos y en 19 de cada 20 en femenino, al hacer esta exploración física de forma adecuada. ¿Qué pruebas complementarias tenemos que realizar en estos pacientes una vez que ya estamos sospechando todo esto? Ya tenemos una exploración física que nos está diciendo aquí hay que tener cuidado, hay que estar revisando qué es lo que está pasando con estos pacientes. Entonces, hay que ver que también, vean los porcentajes que hablamos, 5 al 10% la clínica no es suficiente para el diagnóstico. Entonces, se recomienda y a pesar de ya tener el diagnóstico, vale la pena mandarle a hacer algunos estudios, por ejemplo, un examen general de orina, donde podemos ver si hay o no hay meconio, ultrasonido perineal, radiografía lateral, un inventograma y la TAC de abdomen y una resonancia magnética. Entonces, la técnica sobre todo para la radiografía en este caso es el paciente se aplica, en posición de decúbito ventral con las extremidades inferiores flexionadas con presión sobre el abdomen. Eso va a ocasionar que tengamos como una maniobra de Valsalva que ayude. Se pone un marcador radiopaco en la foseta anal, se espera 5 minutos para ver si hay algo de absorción o va caminando y se toma la radiografía con una proyección lateral. Se puede utilizar esta técnica después de las 24 horas de vida extrauterina. No se utiliza antes. En el tratamiento, pues bueno, en las primeras 24 o 48 horas de vida es lo mejor. Hay que buscar intencionadamente otras asociaciones. Entonces vean cómo se puede clasificar en diferentes alteraciones. Desde el recién nacido con el ano imperforado que sea exclusivo, que lo encontremos con malformaciones extra gastrointestinales, las de tubo gastrointestinal, cardíaca, renales, columna lumbosacra. Entonces, mal pronóstico, importante. Ya pacientes sindromáticos y pacientes no sindromáticos, pero que son de mal pronóstico. Malformación rectal en niños sin síntomas asociados, puede haber una fístula recto perineal, recto uretrovulvar, recto uretropostática hacia el cuello vesical o que tengamos un ano imperforado sin fístula, defectos inusuales y complejos. Y las niñas que no tengan síntomas asociados puede ser la fístula recto perineal, recto vestibular, la cloaca, recuerden lo que les dije hace rato, cloacas solo son en mujeres, no lo van a ver en las malformaciones anorrectales en hombres, que esta cloaca tenga un canal común corto o un canal común largo. Esto quiere decir es una malformación mucho más alta. El paso 2
es poner al paciente en ayuno para que no esté produciendo heces, soluciones IV a requerimiento y sonda nasogástrica también para que todo lo que esté él produciendo de ácido clorhídrico y todas estas cositas la puedan desechar y no se vayan hacia abajo. Paso 3, seleccionar la técnica de reparación quirúrgica adecuada con deprivación intestinal por medio de una colostomía, reparación primaria como la anoplastía o abordaje sagital posterior, pero bueno, todas estas tienen sus indicaciones que eso los hace el cirujano pediatra. Entonces, la colostomía es generalmente cuando hay un perineo plano con falta de pliegue glúteo en la línea media, ausencia de foseta anal o una fístula rectoperineal. Aquí es cuando se decide hacer colostomía. La anoplastía es cuando solamente hay una membrana anal, es mucho más sencillo. Entonces, algo bien importante, que a las 4 a 6 semanas después de hacer la colostomía, tienen que hacerle un colograma distal a presión con material hidrosoluble para ver qué tan bien o qué tan mal va esa cirugía. En los hombres, las fístulas, vamos a ver que en la fístula rectouretral lo más común requiere una colostomía con reparación posterior. El recto vesical, que es la menos común, igual colostomía con reparación posterior. La perianal es anterior al ano y requiere reparación primaria sin colostomía. En las mujeres, en la fístula rectovestibular es la más común, requiere colostomía con reparación posterior. La fístula perianal requiere reparación posterior igual. Y en la cloaca es la tercera en frecuencia y aquí requiere cirugía urológica, vulvar, colostomía con reparación posterior inmediatas. Y la tercera rectal es la segunda en frecuencia. Otro caso clínico, aquí lo que vamos a ver es un recién nacido masculino que se encuentra en las primeras 24 horas de vida extrauterina y presenta un manchado de meconio en el períneo. Usted ya sospechó una malformación anorrectal. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí lo que podemos utilizar es para clínicos, un examen general de orina, ultrasonido, radiografía. Lo mandamos a segundo nivel de atención, se deriva a tercer nivel de atención o canalización y estabilización hemodinámica. Repitamos la pregunta para que veamos bien qué es lo que tiene. 24 horas de vida en el que acaba de nacer. Vemos manchado de meconio a nivel del periné, entonces está sospechando esto. ¿Qué hacemos con este paciente en el siguiente paso? ¿Se piden estudios de imagen? No. Lo que tienes que hacer es primero estabilizar hemodinámicamente al paciente. Entonces, vean aquí, todo neonato con diagnóstico clínico de malformación anorrectal con o sin anomalía o síndromes asociados se debe referir a un tercer nivel. Eso es lo que se debe hacer ya que tienes estable al paciente. Entonces, es lo correcto porque aquí en tercer nivel es donde va a estar el cirujano pediatra. Y el neonato inestable es recomendable estabilizar y evaluar la realización de colostomía previa a su traslado, considerando el riesgo-beneficio. Entonces, canalícenlo, estabilícenlo y de ahí ya lo pueden mandar a segundo o tercer nivel, depende qué es lo que ustedes tengan más a la mano. Usted se encuentra ya en el hospital de tercer nivel. En ese recibe niños, entonces obtiene por parto vaginal a un recién nacido masculino que cuando tú ya hiciste todos los pasos iniciales de reanimación del recién nacido, haces la exploración física y ves que tenga una malformación probable anorrectal. Tú no estás tan seguro, solicitas algunos estudios paraclínicos, todavía no tienes este reporte pendiente, pero ¿cuál es el método ideal para intervenir al paciente a fin de realizar la corrección quirúrgica? Entonces, generalmente son abordajes abdominales, son abordajes a través de la laparotomía o la laparoscopía, dependiendo de la situación clínica, sagital posterior o sagital anterior. Recuerden lo que vimos en las diapositivas anteriores, que es lo que se alcanza a ver en cualquiera de estos pacientes. Entonces, lo más adecuado en general es me pasé hacia atrás, es un abordaje sagital posterior. Entonces, ¿por qué es esta? Porque el 90% de los neonatos masculinos pueden ser intervenidos por medio de este abordaje, considerándolo el medio ideal para reparar las anomalías anorrectales.
10% requiere un abordaje combinado en el cual se hace la laparotomía, laparoscopía y movilizar el recto muy alto en caso de fístulas a cuello vesical. Entonces, ustedes pueden seguir viendo este tema en las cuestiones de las guías de práctica clínica, repásenlo un poco más, es un abordaje bastante sencillo hacer los diagnósticos, los tratamientos deben de saber principalmente hacia dónde va a hacer un abordaje el cirujano, esto no es parte de lo que debe hacer el médico de primer contacto, pero siempre hay que recordar que cuando tenemos una sospecha diagnóstica, lo que tenemos que hacer con estos pacientitos es estabilizarlos y posteriormente enviarlos a su segundo nivel o tercer nivel, dependiendo qué es lo que tengamos. Entonces, comentarle a los papás que tienen esta sospecha diagnóstica, que si tenemos algún tipo de estudio de laboratorio que nos pueda, pues más bien el estudio de gabinete que nos ayude a mejorar este paciente, lo hagamos de esa forma. Muy bien. Es otro tema un poco corto, entonces aquí lógicamente todo lo demás pues, lo tienen que ver con el cirujano pediatra, por lo cual hasta aquí queda esta clase y esperemos que les haya servido este pequeño repaso.